Ok, vamos a esto que es la parte más interesante. Ya cuando aplicamos cada uno de los lentes interpretativos, vamos a ver que nos van a dar las tres diferentes posturas que vemos aquí, con las diferentes conclusiones hermenéuticas que corresponden. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a hablar eso de forma contrastante. Vamos a empezar por la postura fundamentalista, la historiografía, y después de eso me voy a pasar al otro extremo, que es la historiosofía, cuál van a ser sus conclusiones hermenéuticas, y después vamos a ir a la parte intermedia, que creemos que es el camino más sano y sabio entre los tres puntos de vista. Dice así, conclusiones hermenéuticas de la postura fundamentalista, siguiendo la historiografía. Punto uno. Los 7 días del preámbulo son un relato historiográfico de la creación a la manera occidental de entenderse. O sea que aquí es historia rigurosa. Estamos hablando de 7 días. Ahora en la historiosofía dice así, punto uno. Los 7 días del preámbulo son solo un dispositivo literario, ficticio, para renarrar el mito mesopotámico de la creación. Esa es la postura, en conclusión de hermenéutica, de la postura neoliberal cuando se estudia y se utiliza el lente historiosófico. Esta postura la enseñan muchos institutos bíblicos en ciencias bíblicas en otros lugares. No es mi propósito hablar mal de ellos, pero solamente quiero identificar que sí existe esto bastante en las redes sociales el día de hoy. Y lo único que les pido es que tengan cuidado al analizar cada una de las posturas de cada uno de los institutos bíblicos y en cuanto al estudio y a la enseñanza de las ciencias bíblicas, porque no todos enseñamos lo mismo, definitivamente. Y lo digo sin ningún tipo de tratar de desprestigiar a nadie, sino es la realidad. Luego el punto número dos, perdón, el punto número uno en la parte historiológica. Dice, los 7 días del preámbulo son una doxología historiológica y ya dijimos que doxología es una, un poema de adoración o de alabanza. Historiológica significa que elabora esas tres cosas que vimos anteriormente al Dios creador a la manera oriental de entenderse. Es una doxología historiológica, es un poema. De hecho, cuando vemos la parte de la historiosofía, la postura neoliberal ni siquiera lo estudia o lo presenta como si fuese un género literario y mucho menos desde el punto de vista de su estructura literaria, sino que utiliza las religiones comparadas para especular sobre de dónde se toman diferentes cosas. Bueno, aquí ya hemos visto el punto uno. Punto dos. Aunque limitado, regresamos a la parte fundamentalista, aunque limitado es un relato científico de la creación hecha por Dios, no existe la macroevolución naturalista. O sea que acá se toma como un relato científico y al mismo tiempo se rechaza la posición darwiniana. Ahora vamos al punto 2 de la historiosofía. En la columna azul dice así, es un relato mitológico para reexpresar el entendimiento de un pueblo en una época precientífica. Creo que no hace falta mucha explicación sobre la manera de entender de lo que es la postura neoliberal. Pero en la posición neoevangélica, punto 2, dice así, bien definido, es un poema que realza, o sea, le da realce a la actividad heroica del Dios creador de todo lo que existe según su especie. Punto 3, regresamos a la postura fundamentalista. Los 7 días fueron días cronológicos y literales de 24 horas cada uno, en forma contigua y secuencial. El punto 3, en la postura neoliberal, dice así. Los 7 días nunca fueron días literales de 24 horas, sino 7 días ficticios para relatar la acción de los dioses cananeos. Porque recuerden que este relato pues se ubica en Israel
y estamos hablando de la tradición cananea de donde viene Israel, desde el punto de vista neoliberal, no desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista de los neoliberales. Luego, a punto número 4, perdón, estamos aquí en el punto 3 de la postura neoevangélica. Los 7 días simbolizan 7 períodos de actividad divina en el que Dios estableció orden y funcionalidad en su creación. Ese es el enfoque básico que trae esta postura. Punto número 4. El Dios que creó el mundo, la parte fundamentalista, el Dios que creó el mundo, creó todo a partir de la nada, ex nihilo. Ese es su enfoque. Ahora, en el punto 4 de la postura neoliberal, los dioses que crearon el mundo precientífico del Génesis 1 lo crearon a partir de una materia prima ya existente. Ese sería el punto opuesto en cuanto a las conclusiones. Y la parte intermedia, que es la postura neoevangélica, diría lo siguiente. Punto 4. El Dios que creó el mundo lo hizo todo por medio de su palabra todopoderosa. Ese sería el énfasis. Y estas son las últimas conclusiones que voy a presentar el día de hoy. Dice así, punto 5 de la postura fundamentalista. El Dios que creó el mundo y la humanidad y que habla en capítulo 1:26 no es otro que el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la postura fundamentalista. Pero en la postura neoliberal dice lo siguiente, punto 5. Los dioses, porque recuerden que habla en plural, los dioses que crearon el mundo y que hablaron en 1:26 son el dios tribal Yahvé y su consorte o esposa, la diosa Asherah. No sé de dónde vino eso, pero así o sea, en el texto no existe nada de eso, pero así se dice en esta postura. Ahora, en la postura intermedia dice el punto número 5, el Dios que creó el mundo es el Dios altísimo y supremo que habla en 1:26 y debe ser reconocido como tal por toda su creación. Punto 6 ahora de la postura fundamentalista. Se asegura que el Dios que creó el mundo y habló en 1:26 es el Dios trinitario de los cristianos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora en el punto número 6 de la postura neoliberal, se asegura que la pareja de dioses tribales de Israel, o sea, Yahvé y Asherah, eran una pareja de dioses nacionales en Canaán y que eran los dioses supremos sobre otros dioses menores. O sea que aquí, para este tiempo, estos dos dioses ya están, o un dios y la otra su diosa, ya están en la parte de la cúspide del concilio de dioses y todos los demás son también dioses, pero son dioses menores que existen debajo de ellos. A eso se le llama enoteísmo. Y esa es la postura neoliberal. Ahora vamos a la postura neoevangélica. Se intuye que el Dios altísimo y supremo que creó el mundo y habló en 1:26 es una unidad en pluralidad. ¿Por qué? Porque menciona dos personajes. Hay dos personajes mencionados en el preámbulo, Dios y el Espíritu de Dios. Y ahora vamos a la parte número 7. En cuanto a las conclusiones fundamentalistas, dice así, Israel recibió esta revelación de parte de Dios Padre y entonces quedó plasmada en la Biblia para que nosotros la creamos, proclamemos y defendamos. En la 7 dice así la postura neoliberal. Israel reflexionó sobre su fe y su experiencia en el exilio en Babilonia y tomó prestado de esa cultura y religión el relato mítico que ellos tenían sobre la creación del mundo, y así Israel creó su propio relato, aludiendo al relato mesopotámico Enuma Elish. Esa es la postura neoliberal. Ahora vamos a la postura neoevangélica, que es el punto 7 también, que dice así.
Israel recibió esta revelación de parte del Dios Altísimo y después fue plasmada en la Biblia como una doxología historiológica, que ya explicamos qué es, ¿verdad? Y una respuesta correctiva hacia ciertos relatos de la creación existentes en otros pueblos. Bueno, utilizando cada uno de los lentes que explicamos, cuando uno lleva a cabo la aplicación hermenéutica de ese lente en cada uno de los enfoques, ya hemos visto cuáles son 7 conclusiones a las que se llegan, y no son las únicas ni todas, nada más es un resumen ilustrativo de cuál es el tipo de interpretación a la cual uno llega y las implicaciones hermenéuticas de cada postura.